Buenas tardes, Matías, buenas tardes, Miss. Como les estaba comentando hace un instante, algunas indicaciones. Bueno, con mi Lucía estábamos conversando ya que van quedando muy poquitas clases. Mati, esto está pensado para hasta finales de noviembre, ¿ya? Es decir, 30 de noviembre sería el último encuentro, y contabilizando obviamente eso significa que nos quedan aproximadamente seis encuentros, ¿ok? Así que aprovechar estos 6 encuentros para ir pudiendo tratar temáticas que, como te comentaba o como les estaba comentando, son importantes, sobre todo lo que es historia de Chile. ¿Ya? Bueno, ya estamos, no en la recta final, pero ya estamos como bastante avanzados en lo que es historia de Chile. Y hoy día obviamente continuamos con esa situación. Hagamos una especie de recapitulación primero, para ir recordando. Lo he hecho más de una vez, pero es importante hacerlo nuevamente. Por ejemplo, comenzamos viendo todo el tema eh, de la conquista, de forma bien, no tan detallada, porque ya no es tan relevante en teoría en esta prueba. Después nos enfocamos en lo que es independencia y después de eso nos comenzamos a enfocar principalmente como en los distintos procesos o etapas de nuestra historia. Eh, es decir, el periodo de organización de la República, República Conservadora, República Liberal, República Parlamentaria, y bueno, ahora nos acercamos ya, o sea, República Presidencial. eh, y ahora vamos justamente a ir explicando esto último respecto a cómo fue el final de la República Parlamentaria, cómo se acabó esta etapa, para ir comprendiendo otros aspectos, ya lo que después vamos a conocer como los gobiernos radicales, ya, pero eso va a ser más adelante. Entonces, ya una vez hecha esa recapitulación, como les estaba comentando, enfoquémonos ahora en este tema, que es el fin de la época parlamentaria. Obviamente nos referimos a nuestro país. Nuestro objetivo el día de hoy, entre otros, analizar las causas políticas y económicas del fin de este periodo parlamentario, caracterizar la evolución política de Chile entre 1925 a 1932 aproximadamente, y reconocer las principales disposiciones de la Constitución del 25. O antes de iniciar propiamente tal con la clase, algunos puntos que ustedes pudiesen recordar que vimos en la clase anterior. Fue hace 2 semanas atrás. Recuerden que el lunes pasado fue feriado, pero el último encuentro, la última clase, ¿recuerdan cuál fue la temática? La cuestión social. Ya, muy bien, ok, entonces eso lo dejamos como el tema general. Ahora, si recuerdan algo específico sobre la cuestión social, eh, o algún dato o algún hecho relevante, importante dentro de esto mismo, o qué significaba Sí. en definitiva. La cuestión, o sea, la creación de los grupos, eh, me olvidé cómo se llaman los grupos, ¿Como el tema obrero te refieres? sí, mancomunales y esas cosas. Ah, ok, muy bien. Bueno, podríamos resumirlo de una otra forma, como en la aparición de organismos preocupados por leyes laborales, ¿ya? Mati, ¿recuerdas alguna otra cosa importante? Sí, la matanza de la iglesia, o sea, de la iglesia, de Santa María, creo que Sí, fue. sí, Es que muy no me bien. acuerdo De la bien. escuela, sí, matanza de la Escuela Santa María de Iquique. Recordar que ese hecho, como lo explicábamos, significó la muerte de varios obreros que en definitiva estaban exigiendo mayor justicia, mayor cantidad de derechos, sobre todo en el tema laboral, ¿ya? Em, Ahí tenemos entonces como los temas centrales. Ya nos enfocamos en otras cosas también. Por ejemplo, mencionamos la cuestión social, por si no lo recuerdan o lo tienen ahí como en duda. Hacía referencia a un periodo de nuestra historia donde la problemática de vivienda, de higiene, de salud,
era bastante complicada, ¿ya? Y de ahí, y por supuesto problemática en términos laborales también. Y a toda esa situación se le denomina cuestión social, ¿ya? Y van apareciendo estos puntos que acaban de mencionar ustedes, ¿ya? Entonces ese fue el tema esencialmente que nos enfocamos en el encuentro anterior. Muy bien. Vamos a esta primera pregunta. ¿Ya? Dice, bajo la presidencia de Arturo Alessandri Palma, se redactó la Constitución de 1925 que entró en plena vigencia a partir de 1932. Uno de los objetivos que tuvo esta Carta Fundamental chilena fue, ¿cuál creen ustedes? A, perfeccionar el régimen parlamentario existente desde 1891. B, restablecer el predominio del Poder Ejecutivo sobre los otros poderes del Estado. C, restringir las garantías constitucionales de salud, trabajo y previsión social. D, favorecer la descentralización del poder creando un sistema federal. O E, imponer al país un nuevo régimen político de partido único. ¿Cuál creen ustedes que podría ser la respuesta correcta? A ver, el Mati cree que puede ser la B. ¿Ya? Y Aníbal igual cree que puede ser la B. ¿Ya? Avancemos entonces y después vamos a revisar si efectivamente es o no es. Voy a proyectar. Ahí sí. Los principales temas entonces del día de hoy, el fin del parlamentarismo, la Constitución de 1925, que hacía alusión a la pregunta recién, el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo y la llamada crisis política que se dio entre 1931 y 1932 en nuestro país. Bien, veamos entonces el contexto primero de cómo ocurre este llamado fin del parlamentarismo. Acuérdense que eso es lo que estamos estudiando en este instante. Bueno, habíamos mencionado los presidentes de la época y el último presidente de este periodo parlamentario fue Arturo Alessandri Palma, que es a quien ustedes pueden ver allí en la fotografía. ¿Ya? Alessandri, como bien se menciona, llega con el apoyo de grupos medios y esencialmente prometiendo estas reformas sociales, que era una de las problemáticas que había tenido este periodo. Mucha problemática, por algo estaba el tema de la cuestión social, y bueno, Alessandri llega prometiendo obviamente cambios o mejoras en este aspecto, en el tema social. Sin embargo, los cambios no se logran. ¿Ya? ¿Por qué no se logran? Principalmente, como aparece mencionado acá, lo voy a subrayar, oligarquía parlamentaria. Por el escaso apoyo de la oligarquía parlamentaria. ¿Qué significa esto? Obviamente ustedes entienden y saben que en general para aprobar leyes, para aprobar reformas, cambios, se necesita de varios actores. Los parlamentarios, por ejemplo, diputados, senadores. En este caso había una oligarquía parlamentaria. ¿Qué quiere decir? Que había un grupo de parlamentarios que no tenía mayor interés en cambiar las cosas. No sé si les suena conocido como esa frase. Los parlamentarios o un grupo que no quiere cambiar en realidad las cosas porque le gusta cómo funcionan. Entonces en esta época tampoco Alessandri logra grandes cambios. Hay cambios, sí, pero no logra cambios sustanciales, principalmente por este punto. ¿Qué significó eso? Que obviamente los grupos que habían votado por Alessandri y que esperaban esta modificación se sintieron descontentos y se provoca un malestar social que termina derivando, entre otras cosas, en varias problemáticas. Por ejemplo, una de las problemáticas o uno de los hechos que se da en el periodo mientras Alessandri es presidente es el llamado ruido de sable. ¿Recuerdan ustedes que en segundo medio, allá lejos, conversamos alguna vez sobre este punto, o no solo en segundo medio, sino también el año pasado, en tercero medio lo comentamos? Lo volvemos a mencionar porque obviamente está dentro de este contexto. ¿Qué fue este llamado ruido de sables? Irrupción militar en el Congreso, ahí aparece la fecha, el septiembre de 1924, principalmente donde un grupo de gente que pertenecía al ejército o al mundo militar se manifiesta con sus sables golpeándolos contra el suelo. ¿Con qué fin? Con el fin, obviamente, de ejercer presión y acelerar, como se menciona acá, ciertas reformas sociales y gremiales, o sea, cosas que le beneficiaban tanto a ellos como grupo y también beneficiaban, obviamente, a parte de la sociedad. Dijimos recién que los parlamentarios no querían cambiar las cosas, entonces, ¿qué pasa si van estas personas y ejercen este tipo de presión? Obviamente, puede cambiar esa situación. ¿Quiénes son los que lideran este ruido de sables? Marmaduke Grob y Carlos Ibáñez del Campo.
ellos plantean al presidente Alessandri un petitorio de ellos como mundo militar, ¿ya? Y a los pocos días el Congreso aprueba varias de estas leyes sociales. Como les dije, esta presión que se ejerció obviamente sirvió, fue útil. ¿Cuáles eran algunos de los elementos o cosas que se pedían en este petitorio? Contrato de trabajo, seguros de enfermedad, invalidez, accidente del trabajo, organización de sindicatos, demandas salariales y reglamento de ascensos dentro del ejército, ¿ya? Esos son entonces algunos de los puntos que se solicitaban en este petitorio que se le entregó a Alessandri. Bueno, aparte también había un descontento, puede ser que lo recuerden, no solamente porque nos aprobaban las reformas sociales, sino porque en esta época a los parlamentarios se les comienza a entregar una dieta parlamentaria, ¿ya? ¿Recuerdan ustedes lo que es una dieta parlamentaria? ¿Alguien se acuerda? Si no me equivoco, son los gastos del Parlamento, ¿o no? Claro, los gastos o un sueldo, ¿ya? Dieta o sueldo que se empieza a entregar a los parlamentarios, entonces eso también genera un descontento, obviamente, en los militares. Lo vamos a ver también en un video más adelante, ¿ya? De esta forma, obviamente, se inicia un conflicto entre el presidente, entre Alessandri, versus este grupo de oficiales pertenecientes al ejército, que en definitiva significó la renuncia de Arturo Alessandri Palma. Ya Arturo Alessandri Palma termina renunciando, se va a Italia, y en ese contexto asume una junta de gobierno, una junta militar de gobierno, ¿ya? Que está dirigido por los militares Altamirano, Neff y Ben, ¿ya? Y bueno, Ibáñez después también termina participando de esto, ¿ya? Pero entonces, en resumen, esta problemática que hablábamos recién significó que primero, a través del ruido de sable se pudo ejercer presión para acelerar reformas sociales, había un descontento también porque ahora los parlamentarios iban a tener un sueldo, y en definitiva significó que a la postre el presidente Alessandri terminó renunciando, porque vio menoscabado su poder, ¿ya? Y asume una junta militar. Bueno, después, esto fue como súper breve, como no fue algo que hablamos de 3 años, 4 años, no, fue un periodo durante un par de meses, ¿ya? La oficialidad joven derroca a la Junta, o sea, esta oficialidad que hablábamos recién, donde estaba Ibáñez, y ellos exigen el retorno de Arturo Alessandri, ¿ya? Y en ese contexto es que Arturo Alessandri ordena crear una nueva constitución política, ¿ya? Y aparece esta nueva constitución, que es la llamada Constitución de 1925, ¿ya? Pero antes de esto, antes de profundizar en eso entonces, veamos un breve resumen, ¿cierto?, de lo que es el ruido de sable, para que sea más práctico, ¿ya? Espérenme un poquito y comparto pantalla con ustedes. Ya, ahora sí, entonces comparto pantalla. Llega septiembre y el Congreso propone establecer un sueldo para los parlamentarios. La idea es evitar que solo los ricos se dediquen a la política. La iniciativa es buena, pero el momento no puede ser peor. El 2 de septiembre de 1924, 55 indignados oficiales interrumpen la sesión del Parlamento y desde las tribunas hacen sonar sus sables en señal de protesta. Es el famoso ruido de sables. 6 días después, el Congreso, presionado por la oficialidad, aprueba por fin un paquete de leyes sociales que gravitan hasta nuestros días. Contrato de trabajo, seguro obrero, accidentes del trabajo y organización sindical. Tras la intervención militar está el coronel Carlos Ibáñez del Campo, viudo, tímido, de ojos claros. Por su destreza como jinete y su temple de acero le dicen el caballo.
el caballo y Arturo Alessandri, el león, dos animales políticos que se enfrentarán muchas veces. Los militares entran en la arena política. El carismático León sigue siendo presidente, pero ¿de qué le sirve si no tiene el poder? Alessandri toma una dramática decisión: renuncia. Como en una ópera italiana, después de celebrar el matrimonio de su hija Marta, abandona la moneda en taxi. Es un hombre de la calle, uno más. Salí de Chile con 180 pesos en el bolsillo y en la boca el amargo sabor de la pobreza. Arturo Alessandri. El 11 de septiembre de 1924 también es una fecha de quiebre en la institucionalidad chilena. Una junta militar disuelve el Congreso y pone término al gastado régimen parlamentario. Escuchábamos entonces ahí lo que estábamos comentando y trabajando obviamente recién, ¿ya? Como apoyo obviamente a lo que estábamos mencionando. Nos quedamos entonces en esa parte y continuamos con lo siguiente, que es la Constitución de 1925. Ustedes recordarán cuál es la Constitución previa a la de 1925, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Me imagino que sí. Si por ahí lo escriben. Pero obviamente saben que esa constitución fue una constitución sumamente importante, que duró muchos años, hasta llegar hasta esta constitución. A ver, Aníbal dice 1880 creo, Matías dice la de Portales. A ver, obviamente sí, se entiende que es como en esencia Portales, pero por si no lo recuerdan es la constitución de 1833, que comentamos más de alguna vez, ya, 1833. Esa constitución duró hasta esta constitución, hasta la de 1925. Ya en 1925 se hizo un cambio de constitución, así como lo que puede ocurrir en un tiempo más en nuestro país, se cambió una constitución, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son los principales puntos que vino a marcar esta nueva constitución? Recuerden que la constitución, yo creo que ustedes lo han escuchado, sobre todo el último tiempo, es como la hoja de ruta, la hoja de navegación de un país. Entonces, en base a lo que diga la Constitución, se pueden ir creando, modificando o eliminando leyes, ¿ya? Por ejemplo, a esta Constitución se le permite al presidente de la República, se le entregan mayores atribuciones y se limitan las del Congreso. O sea, hablábamos que en la época parlamentaria, ¿a quién se le dio más poder? A los parlamentarios, pero con la Constitución del 25, como estábamos acabando la época parlamentaria, se le entrega más poder al presidente, amplias atribuciones. Carácter de colegislador del presidente, o sea, el presidente también puede enviar proyectos de ley, ¿ya? 6 años de periodo presidencial, eso se establece en la Constitución. En nuestra Constitución actual, por ejemplo, se han hecho modificaciones y se dice que el periodo presidencial es de 4 años, en la actualidad. Se crea el Tribunal Calificador de Elecciones, o llamado TRICEL, ¿ya? Que obviamente con el fin de permitir elecciones de forma más transparente, y definitivamente se separa a la Iglesia del Estado. ¿Se acuerdan que por 1880 aproximadamente nosotros hablábamos de las leyes laicas? Bueno, eso eran leyes, pero en términos constitucionales, aún la Iglesia y el Estado seguían estando bastante conectados, pero ya con la Constitución de 1925 se separa definitivamente la Iglesia del Estado. También en esta Constitución, por ejemplo, se redefine la forma en que se aprueban las leyes periódicas, que son las leyes que se aprueban generalmente una vez al año. Consagra el rol social del Estado. Recuerden que mencionábamos que estamos en plena época de cuestión social, entonces las autoridades políticas de a poco comienzan a ir dando mayores respuestas a estas problemáticas. Por ejemplo, deberes estatales o del Estado de la protección al trabajo, a la industria, a la habitación, son algunas de las cosas que se mencionan en esta llamada Constitución de
1925, que es una constitución importante. ¿Saben hasta cuándo duró aproximadamente la constitución del 25? ¿Hasta qué constitución? Si me pueden responder en el chat o quieren activar su Hasta micrófono. la del 73. Casi, pero no es el 73 específicamente. Ahí más de lo acaba de colocar, que es hasta 1980, ¿ya? Pero efectivamente se entiende que es en ese periodo. Entonces, esta constitución de 1925 tiene duración hasta la constitución de 1980. Ya, vamos a ver también un breve video entonces, con una reseña, una breve historia de esta constitución. Tras 90 años de vigencia de la Constitución de 1833, el gobierno de Arturo Alessandri Palma decidió modernizar el Estado mediante otra carta de navegación, la que fue aprobada en un plebiscito. En esta edición les contamos la historia de la Constitución de 1925, la que consolidó un régimen presidencialista y que se mantuvo vigente por más de 50 años. La Constitución, que fue redactada y promulgada en el año 1833, sin duda le entregó al país mayor estabilidad que los ensayos de principio del siglo XIX. Sin embargo, acorde pasaron los años, los cambios sociales obligaron a reformar la Carta Fundamental en el año 1925. Bueno, efectivamente, lo que se llama la Constitución de 1925 originalmente estaba establecida como una reforma a la Constitución de 1833. Posteriormente se transforma en una Constitución autónoma. El porqué de la reforma tiene que ver fundamentalmente con un asunto de carácter político, más que de un carácter jurídico. El sistema político chileno entró en una profunda crisis. La emergencia de movimientos sociales populares y de clase media, denominados como la cuestión social, exigió un mejor manejo de Estado, demandando profundas reformas políticas, sociales y económicas. La cuestión social en Chile, que era un tema que ya se venía tratando desde finales del siglo XIX, se había agudizado. Fundamentalmente porque Chile se había empezado a industrializar y mucha gente que vivía en el campo decide viajar desde el campo a la ciudad. El problema es que las ciudades no tenían ni la infraestructura ni la capacidad para soportar esa cantidad de gente que venía a vivir a las ciudades. La nueva Constitución Política, promulgada el 18 de septiembre de 1925, fue redactada por una comisión designada y dirigida por el presidente Arturo Alessandri Palma. Constaba de 110 artículos que establecían un régimen representativo, donde se fortaleció la figura del presidente de la República y fijó una separación estricta de poderes. Al momento de declararse la Constitución como presidencialista, era una manera de interpretar lo que se había perdido tras la Guerra Civil de 1891, cuando el Congreso se empodera de las decisiones que se tomaban en el país. La Constitución de 1925 otorgó al presidente las funciones de jefe de Estado y Gobierno, con poder para nombrar y remover a los ministros. Además, estableció límites al Congreso, que quedó con una función colegisladora. Fundamentalmente lo relativo a las atribuciones del presidente de la República, que están artículos 54 y siguientes de la Constitución, le daban al presidente una gran cantidad de poder. No es que la Constitución del 25 sea más presidencialista, sino que lo que hace es limitar derechamente el poder del Parlamento. El presidente también tenía la facultad de designar a los jueces de los tribunales ordinarios de justicia. Los integrantes del Poder Legislativo eran elegidos mediante votación y contaba, al igual que ahora, con Cámara de Diputados y Senado. La Constitución de 1925 también tenía el sistema de sesiones ordinarias y extraordinarias, ¿ya? Pero el Congreso Nacional estaba muy limitado en cuanto a qué materias de ley podía tratar y de hecho, a medida que va avanzando el tiempo, esas materias se van a ir limitando más. Uno de los aspectos relevantes de la Constitución de 1925 es la separación de Iglesia-Estado y la libertad de culto. La separación entre Iglesia y Estado es un hito que se remonta al siglo XIX, en el cual ya tras la independencia se comenzó a vivir un proceso de secularización, que quiere decir separación de roles entre Iglesia y el Estado.
Bajo esta constitución, el sistema político logró perfeccionarse, permitiendo el acceso de los sectores medios y populares apoyados por las diferentes reformas que se le realizaron hasta el año 1980, momento en que se promulgó una nueva Carta Fundamental. Ok, escuchábamos allí entonces, o también un resumen, un apoyo para complementar lo que estábamos conversando sobre la Constitución de 1925. ¿Ok? Hay una pregunta que también para que la piensen, no es para responderla inmediatamente. ¿Qué problemas, a ver, considerando los acontecimientos tanto internos como externos, entre 1925 y 1930, qué problemas políticos se generaron? ¿Por qué se activó la efervescencia social? ¿Por qué se diversificó el espectro político con nuevas agrupaciones? A ver, si yo les pregunto, por ejemplo, externamente, fuera de Chile, ¿qué ocurrió entre 1925 a 1930? ¿Qué gran hecho ustedes recuerdan se dio en ese instante? Fuera de Chile. O sea, si no me equivoco, estamos en el periodo entre guerras, entre ese periodo. Claro, ya primero Sí. bien porque Y estamos en ese también contexto. recuerdo que, por ejemplo, en el 29 ocurre la caída de la Bolsa de Nueva York. Sí, correcto, muy bien. Y ese era el hecho, uno de los hechos fundamentales, sobre todo externos, que radica en definitiva en esta efervescencia social. Ya vamos a ver un video también donde se comenta y se vuelve a mencionar esto de que Chile fue uno de los países mayormente afectados por la crisis de 1929. Y obviamente si una sociedad está afectada en términos sociales, en términos económicos, va a exigir respuestas de sus autoridades políticas. Bien, Alessandri, ya dijimos que si bien se crea la Constitución bajo su mandato, en definitiva, pero esto no dura demasiado tampoco, de hecho, Alessandri después de un buen tiempo vuelve nuevamente a ser presidente, pero aquí en 1927 asume el gobierno Carlos Ibáñez del Campo, que dijimos que era uno de estos militares que comenzó con esto del Río de Sable. Bueno, Carlos Ibáñez asume en este periodo, ya después de que Emiliano Figueroa entre el 25 y el 27 estuvo gobernando, ¿ya? Figueroa renuncia y en este instante Ibáñez asume como presidente, ¿ya? Pero, a ver, seamos sinceros, no asume netamente como un presidente electo de forma democrática, sino que lo designan en definitiva el mundo militar para tener este poder, ¿ya? No fue una elección presidencial. ¿Qué podemos destacar de este periodo? Bueno, en este caso, al decir que no fue una elección presidencial, que no hubo elección presidencial, podríamos hablar de una especie de dictadura. Ya, de hecho, varios historiadores ocupan ese concepto. Por ejemplo, no se respeta la Constitución, esta Constitución que escuchamos recién que se creó en este periodo de Ibáñez, es decir, cuando recién estaba funcionando, no se respeta, se reprime y persigue a los opositores como en cualquier dictadura, moderniza el Estado y lleva a cabo un conjunto de obras sociales. Algunas de estas obras, tanto sociales como económicas, por ejemplo, se dicta el Código del Trabajo en 1931. ¿Qué fue lo que agravó, por ejemplo, la situación o el gobierno de Ibáñez? Lo que estaba mencionando Mati recién, la crisis o depresión económica de 1929, porque eso significó obviamente una crisis económica a nivel mundial y Chile, al ser un país tan dependiente del resto, se vio muy afectado. Aumentó la cesantía, descontento social, protesta, y obviamente esa presión social terminó llevando a que Ibáñez del Campo salga de la presidencia. Algo importante, que no sé si ustedes lo han escuchado, ¿ya? Pero por ejemplo en Chile, bueno, ya dijimos que en este mismo periodo, por ejemplo, cuando entre el 31 y el 32 asume Juan Esteban Montero como presidente, en este momento de que la gente estaba pidiendo cambio, y después de Montero se producen algunos
cambios también en términos presidenciales, ¿ya? Incluso llega, por ejemplo, la llamada República Socialista, que para esa época era impensada, ¿ya? Y de hecho, de eso justamente vamos a compartir lo siguiente en relación al periodo de 1931 a 1932, donde ocurre esta especie de crisis, ¿ya? Ya comparto entonces nuevamente para que entiendan ustedes qué fue esta llamada República Socialista de los 12 días. Chile ha tenido gobiernos de 4 años, de 6, 17 años, pero ¿sabía que hubo uno de 12 días que pasó por la moneda? En ese momento hay una gran efervescencia social, hay miles de desempleados. Fue en 1932, hace 85 años, cuando tras la crisis económica del 29 irrumpen los conspiradores impulsados por un proyecto de justicia social. Gesto de rebeldía, de protesta, de voluntad transformadora. Aviones de la Fuerza Aérea lo anuncian al anochecer de la víspera. Mañana, aunque llueva, habrá revolución social. A la cabeza, el coronel Marmaduke Grob, de la Fuerza Aérea, acompañado de otro ideólogo del socialismo chileno, Eugenio Mate Hurtado, entre otros. Y el día 4 de junio, a las 7 de la tarde, Grove ingresa a La Moneda, acompañado de Mate, a la oficina de Juan Esteban Montero, el presidente. Montero le pregunta a su ministro de Defensa si cuenta con fuerzas militares que lo puedan ayudar para superar ese momento, y el ministro Vergara le dice que no cuenta con nadie. A partir de ese momento se instaura la República Socialista en Chile. Grandilocuente el nombre para un momento histórico del que poco o nada sabemos. ¿La República Socialista sabe más o menos en qué momento de la historia de Chile se produce? Yo no. En el colegio nos regimos mucho por los contenidos que entrega el ministerio. Respecto a la historia de Chile, se ven los periodos bastante generales, los principales, si lo vemos desde esa lógica. Un gobierno de 12 días, en buen chileno una ensalada de fideos. Se lo preguntamos a Raúl Lasaña, novelista que toma momentos históricos para sus tramas. ¿Sería un buen tema literario, digamos, abordar este gobierno de 12 días que hubo en Chile? Por supuesto, sería difundir mucho más. Son 12 días que se trataron de implementar varias reformas sociales. Lo que ocurre durante la República Socialista es que se consolida el papel social del Estado. Devuelve a la gente todas las prendas empeñadas en la caja de crédito prendario. Todos dirían populismo. Yo digo sensibilidad. Se crea el Ministerio del Trabajo y el de Salubridad, lo que hoy es el de Salud, y se crea el primer atisbo de lo que luego sería el Banco del Estado. Y hacer que el crédito llegue a productores medianos que en ese momento están desprovistos del acceso a él. El impacto que tuvo la República Socialista en las masas populares, en el pueblo chileno, fue extraordinariamente grande. Pero esto, Verónica, termina, digamos. Sí. Marmaduke Grob encabezaría una velada en el Teatro Municipal abierto por primera vez a sectores populares. Hay una pequeña que le ofrece a Grove un clavel rojo y se lo coloca en la chaqueta. Simbólicamente es el argumento de que Grove era un comunista. La junta es disuelta. Marmaduke Grob y otros exiliados a Isla de Pascua. Los carabineros volvieron a ocupar las calles y bueno, todo volvió a la normalidad. Carlos Dávila, quien oficiaba de presidente, pone fin a esos 12 días de la República Socialista. De sus gestores, los libros algo destacan. Que Marmaduke Grove era un gran líder. Quien encarna realmente la revolución es Grove. Pero la gente poco recuerda. Una banda y por ahí los Marmaduke Grove. Has oído sordo. Yo me acuerdo que en ese tiempo había una película que se llamaba Marmaduke, que era un perro. La gente tendía a hacer la relación entre la película... ¿Con el perrito? Con el perrito, claro. Y alguna calle que dice presidente Marmaduke, si ni siquiera lo fue. Ni idea quién es Marmaduke. No sé quién es. Marmaduke Grove, ¿no te viene algo a la mente? Del Barcelona, ¿no? Con el Messi. A que no cachamos mucho de partido, por eso te digo. Ah, ya, no eres muy futbolizado. Claro. Es lo que va quedando en la memoria popular, al menos, de la República Socialista. Bueno, no tiene nada que ver, como decía el último caballero, con Messi ni con el Barcelona, ¿ya? El Marmaduke Grob.
sino Marmaduke Grove fue un personaje de la época, 1931-1932, que participó en esta llamada República Socialista de los 12 días, ¿ya? Antes de continuar avanzando, algunas cositas que no habíamos mencionado y que es importante. Por ejemplo, de Carlos Ibáñez del Campo, que era el gobierno que estábamos hablando, surgen varias cosas. Por ejemplo, la Fuerza Aérea de Chile, la Contraloría de la República, que son, obviamente, siguen existiendo, la Línea Aérea Nacional, más conocida como LAN, el diario La Nación, la Escuela de Carabineros, que es tal vez lo más reconocido para Carlos Ibáñez del Campo, quien era carabinero, y algunos otros nuevos ministerios, ¿ya? Son algunas de las obras entonces que se dieron en este gobierno de Carlos Ibáñez del Campo, en el primer gobierno, ojo, porque después también tuvo un segundo gobierno, ¿ya? Una vez dicho eso entonces, asume, una vez que pasa como este periodo como de inestabilidad nuevamente en Chile, entre el 31 y el 32, se realizan nuevas elecciones presidenciales y donde, como ustedes pueden apreciar acá, asume el mandato presidencial nuevamente Arturo Alessandri. Es un segundo periodo, ¿ya? Obviamente en este contexto, del 32 en adelante, se inicia el camino hacia la recuperación económica y al orden institucional, sobre todo con la aplicación o utilización de lo que se había manifestado en la Constitución de 1925. Bueno, aquí está la pregunta que hacíamos al principio y que efectivamente, como bien había indicado tanto Mati con Aníbal, efectivamente es la letra B, ¿ya? ¿Qué fue lo que buscó la Constitución de 1925? Uno de los objetivos era entregarle más poder nuevamente al poder ejecutivo o al presidente. Vamos con el segundo mandato entonces de Arturo Alessandri. Bueno, hasta acá, ¿alguna pregunta, alguna duda, alguna consulta? No, profe. Todo claro, profe. Ok, entonces continuamos. Esto ya viene a ser de lo último, que es el segundo gobierno de Arturo Alessandri Palma, ¿ya? Dura desde el 32 hasta 1938. Recuerden que en la Constitución del 25 se indicaba que el periodo presidencial era de 6 años. Obviamente, si bien, por ejemplo, en el segundo punto ustedes ven que se debe enfrentar a las consecuencias de la crisis económica. Obvio, no estuvo como presidente en el periodo de crisis, pero obviamente la crisis se vio reflejada durante un largo tiempo. Entonces, durante el gobierno de Alessandri, el segundo gobierno tiene que asumir estas consecuencias en términos sociales. Se restaura el orden institucional basado en la Constitución del 25, como lo habíamos mencionado. ¿Cómo se restaura este orden o cómo se trata de solucionar esta problemática de la crisis económica? Con un plan de austeridad económica. ¿Qué significa eso? En general no gastando demasiado en los distintos ámbitos que exige un país. ¿Ya? Eso es durante entonces el periodo del 32 al 38. ¿Ya? Esto ya viene a ser parte de lo que vamos a ver, no lo vamos a trabajar ahora porque es bastante, ¿ya? Pero esto, ya lo que viene acá, desde el 38 en adelante, hasta el 58 aproximadamente, se conoce como lo de los gobiernos radicales. Y es lo que vamos a trabajar durante los siguientes encuentros, o el siguiente encuentro. Ahora, para contextualizar un poquito más el segundo mandato o segundo gobierno de Arturo Alessandri, vamos con este último video, ya que nos va a permitir entender de forma más clara cómo funcionó, cómo se dio este segundo mandato de Arturo Alessandri Palma. Denme un segundito. Ya, ahí está. Entonces, escuchamos con atención este último video que, como se indica, es para contextualizar un poquito cómo se fue dando este gobierno, este segundo mandato de Arturo Alessandri Palma.
La depresión económica golpea finalmente a Chile. Las calles de Santiago se llenan de mendigos andrajosos que vagan pidiendo limosna. La Liga de las Naciones, antecesora de la actual ONU, señala que Chile es el país más afectado por la crisis en el mundo. Contrariando los sueños de Ibáñez, la dramática situación del país simplemente ya no puede disimularse. La crisis es vox populi. Hay protestas en las calles. El joven estudiante de medicina Jaime Pinto muere a manos de la policía. Tras su funeral, manifestantes y carabineros se baten a tiros. Un profesor de historia del Liceo de Aplicación recibe una bala perdida y muere en plena calle. Santiago parece una ciudad en guerra. A las pocas horas, los médicos, los abogados, los ingenieros se botan en huelga. De inmediato se suman los farmacéuticos, los dentistas y los profesores. Todos se unen para derrocar a Ibáñez. En La Moneda, un alicaído general Ibáñez se encuentra aquejado de una fuerte gripe. Sus colaboradores le oyen decir: cada día un entierro. ¿Qué hice para merecerme esto? Incapaz de controlar el caos, el presidente abandona el gobierno. Las Últimas Noticias saca una edición especial que se convertirá luego en el vespertino La Segunda. Ibáñez y su familia toman el tren trasandino hasta Mendoza. Le llega esta vez el turno de partir. Los opositores al gobierno salen a celebrar. En medio del jolgorio, parece que el orden económico y político vuelve por fin al país. El orden llegará, pero antes vendrá un periodo de anarquía y conspiraciones. En 2 años, la depresión económica se ha expandido como un cáncer y aquellos que prometen matar el capitalismo y destruir el liberalismo económico ganan adeptos en todo el mundo. En Alemania, en 1933, llega al poder Adolfo Hitler, quien asume como canciller. En Italia, el fascismo de Benito Mussolini se fortalece día a día. Mientras, en la Unión Soviética, el dictador José Stalin, en nombre del proletariado, ejerce el poder total. En Chile, bajo el gobierno de Juan Esteban Montero, la marinería se subleva. El alzamiento es controlado por la Fuerza Aérea y el Ejército. El presidente Montero dura solo 8 meses. El 4 de junio de 1932 es derrocado por el comodoro del aire Marmaduke Grove. El presidente entrega el poder y, sin disparar un tiro, se proclama en Chile una república socialista. La junta dura apenas 12 días. Son días frenéticos. Los entusiasmados rebeldes forman comités revolucionarios para convertirlos en los soviets chilenos. Pero se les acaba el tiempo. Tras la primera junta se suceden otras 3. Carlos Dávila, presidente de la tercera y la cuarta junta, se autoproclama presidente provisional. Finalmente, en septiembre,
también es destituido. Es la anarquía. El caos termina con las elecciones de 1932 y vuelve a la moneda Arturo Alessandri Palma. Ya no es el mismo que en 1920 triunfó con los renovadores sones del Cielito Lindo. Incluso ha cambiado su pequeño Fox Terrier por el intimidante sabueso Hulk. Entonces, ahí escuchábamos esta contextualización tanto de lo que ocurre en este periodo de la crisis económica, el 29, el 30, 31 hasta el 32, donde se van dando distintos tipos de gobierno, el de Montero, la República Socialista de los 12 días, hasta llegar al segundo mandato, segundo gobierno de Arturo Alessandri Palma. ¿Ya? Este gobierno, como bien mencionábamos, tiene una duración de 6 años, de acuerdo a lo que indicaba la Constitución, desde el 32 hasta el 38, y después de eso es lo que vamos a trabajar en el siguiente encuentro. Se dan estos llamados periodos de gobiernos radicales, ya donde, por ejemplo, uno de los más conocidos, de los presidentes más conocidos, es Pedro Aguirre Cerda, ¿ya? Pero eso ya va a ser materia o material de un próximo encuentro virtual. Chicos, no sé si hay alguna duda o consulta respecto a algo que hayamos conversado, trabajado, algo que tal vez necesitan que se explique de nuevo. Profe, Mati. Lo que me quedó un poco así como rondando, entonces después del gobierno de Carlos Ibáñez del Campo hubo un periodo, es que yo tenía entendido como un periodo como de anarquía, o sea, hubieron como puros gobiernos pequeñitos. Sí, después, sí. Antes del segundo Arturo Alessandri. Sí, correcto, que en este caso, Mati, fue el de Juan Esteban Montero, del 31 al 32, y esta llamada República Socialista de los 12 días, que en realidad duró eso, por eso no es demasiado considerada en la historiografía, pero se dan como estos dos, sobre todo estos dos gobiernos, previo al segundo gobierno de Alessandri y después del periodo de Ibáñez del Campo, pero son breves, ¿ya? El de Montero, en definitiva, dura cerca de 8 meses, el de la República Socialista dura los 12 días. ¿Alguna otra duda o consulta? Aníbal, no sé, ¿está todo claro? Sí, perfecto, todo claro. Ya, y Mati, bueno, ahí Mati recién hizo su pregunta. Si tienes otra, Mati, dila nomás. Pero parece que no. Entonces, para recapitular, chiquillos, para ir cerrando ya la clase del día de hoy, ¿cuáles fueron los temas trabajados esencialmente? Vimos cómo se dio fin a este periodo parlamentario. Algunos hechos destacados en ese contexto, el ruido de sable de 1924, no olvidar que fue por una serie de exigencias que tenían desde el mundo militar, y también por el descontento porque los parlamentarios iban a comenzar a recibir un sueldo. Ese fue uno de los puntos, el fin de este periodo parlamentario, la renuncia en ese momento de Arturo Alessandri, que era el presidente. Asume Ibáñez del Campo, vimos algunas características de su gobierno, algunas cosas destacadas, por ejemplo la creación de la Fuerza Aérea, de la Contraloría, de la Escuela Carabineros, son de las más destacadas. Y después del periodo de Ibáñez se da este periodo como de, entre comillas, anarquía, para llegar finalmente a un segundo gobierno de Arturo Alessandri Palma. Esos son los temas entonces esencialmente que trabajamos el día de hoy. Ya no habiendo más consultas, damos entonces por finalizado nuestro encuentro el día de hoy. Terminamos un par de minutitos antes, pero no es necesario que estemos los 10 minutos más, porque creo que fue bastante denso en lo que trabajamos hoy día, ¿ya? Así que la próxima clase nos enfocamos en gobiernos radicales. Miss, no sé si quiere decir algo para ir cerrando. Sí, muy buena la clase, como usted dijo, harta información y cada vez va quedando menos, chiquillos, así que se agradece también los mismos participantes de estarlos viendo o escuchándolos siempre, así que nada, pues chiquillos, una vez más crean sus habilidades y queda poco, ánimo,
Así que aprovechen también. Muchas gracias, Mister, por los videos, por la información. A veces es importante, ¿cierto?, volver a retomar algunas cosas que de repente uno se le olvida. Así que muy bueno el taller, Mister. Muchas gracias. Muchas gracias también, Miss. Y bueno, me sumo también al hecho de felicitarlos una vez más, Mati y Aníbal. En su momento ya les colocamos una anotación en el libro digital, una anotación positiva por su participación. Y demás, a ver, no se lo quería comentar, pero creo que ya quedando tampoco, no sé, este taller va a ayudarlos en el sentido, primero obviamente para que puedan ojalá rendir una buena prueba de transición, pero además, si es que alguno de ustedes, por ejemplo, no sé, les falta un par de décimas en alguna otra asignatura conmigo, ustedes dos particularmente, que son los que han participado, obviamente van a tener la consideración de que se les va a ayudar, se les va a premiar, ya, derechamente por su asistencia, porque lo hicieron sin tener conocimiento de que se les iba a brindar esta ayuda, ¿ya? Así que para que lo sepan también ahí, Mati y Aníbal, si en alguna otra asignatura conmigo, bueno, en Economía y Sociedad o en Educación Ciudadana, o en el electivo, bueno, ustedes ninguno está en el electivo de Historia, les falta algo para la nota y se les puede ayudar, ¿ya? Así que ahora sí, damos por finalizado nuestro encuentro, que tengan una buena tarde, que puedan descansar dentro de lo posible, ¿ya? Así que nos estamos viendo. Chao, chao, que estén profe, que bien. esté muy bien. Chao.